Durante siglos se nos ha dicho que la Biblia es la palabra original de Dios, el relato fundacional de la humanidad, el inicio sagrado de todo. Pero esa afirmación, repetida con fe ciega desde los altares, se desmorona cuando se le enfrenta con la historia, con la arqueología, con la filología comparada. Porque la verdad, incómoda, silenciada, enterrada bajo capas de dogma, es que la Biblia no fue la primera. No fue original. No fue revelada desde el cielo, sino tejida con hilos de mitos más antiguos, copiados, reescritos y adaptados a los intereses de un pueblo que necesitaba identidad, poder y estructura en medio del caos de su tiempo. Los hebreos no fueron los primeros en hablar de un jardín perfecto, de una pareja primigenia, de una serpiente, de un diluvio, de un juicio final. Todos esos relatos ya existían antes. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla más de 1000 años antes de que Moisés subiera al Sinaí, ya hablaba de un hombre advertido por los dioses sobre un diluvio inminente. Utnapishtim, el Noé sumerio, construye un arca, salva animales, suelta una paloma. No es coincidencia. Es herencia. Es préstamo. Es plagio sagrado. Y eso no lo convierte en menos interesante, pero sí en menos divino. En las cosmogonías babilónicas, como el Enuma Elish, el mundo nace del cuerpo desgarrado de una diosa, Tiamat, asesinada por Marduk, el dios triunfante. Él separa sus aguas para formar el cielo y la tierra. ¿Te suena familiar? La Biblia dice que Dios separó las aguas de arriba de las de abajo. La creación en 6 días, el orden cósmico, la luz antes que el sol, todo eso aparece en culturas anteriores, simplemente traducido al lenguaje de una tribu que emergía desde el desierto buscando su lugar en el mundo. Y si hablamos del Edén, encontramos el jardín de Dilmun, en la mitología sumeria, una tierra de perfección donde no existía la enfermedad ni la muerte, donde los dioses caminaban con los humanos. Allí también había un árbol prohibido, un fruto que daba conocimiento, una mujer curiosa. La Biblia no inventó ese relato, lo reescribió. Le dio un giro moral, una carga de culpa, una advertencia eterna. Transformó la búsqueda de conocimiento en pecado y la desobediencia en condena universal. Pero el relato ya estaba allí, siglos antes, esperando ser reciclado. La figura de Satanás, por ejemplo, no aparece en Génesis. La serpiente no es el diablo, sino el más astuto de los animales. La demonización de la serpiente, símbolo de sabiduría, medicina y regeneración en muchas culturas, fue una estrategia posterior, un reajuste teológico para construir una narrativa de lucha entre el bien y el mal que facilitara el control doctrinal. Lo mismo ocurre con el infierno. El Seol hebreo era solo una sombra, un lugar sin castigo ni gloria. Fue el cristianismo, influido por el zoroastrismo persa y su dualismo radical, el que convirtió el más allá en un campo de batalla eterno entre Dios y Satanás, cielo e infierno, salvación y castigo. Y esa es la clave. El pueblo hebreo no vivía en un vacío. Estaba rodeado de imperios, de culturas avanzadas, de religiones estructuradas. Los egipcios ya tenían una teología de la vida eterna, un juicio final con balanza y confesión de pecados. Los persas hablaban de una lucha cósmica entre Ahura Mazda y Angra Mainyu, que inspiraría las ideas judeocristianas del Apocalipsis. Los hindúes describían ciclos de creación y destrucción que resonaban con el concepto de un fin del mundo. Los griegos filosofaban sobre el alma, el logos, la virtud. Todo eso flotaba en el aire. Y cuando los hebreos fueron conquistados, exiliados y absorbidos por esos imperios, no pudieron evitar respirar esas ideas, hacerlas propias, reformularlas. Durante el exilio en Babilonia, los escribas hebreos, posiblemente los sacerdotes levitas, se vieron forzados a repensar su identidad. Habían perdido su templo, su tierra, su rey. ¿Qué les quedaba? El relato. La historia. La fe escrita. Fue allí donde muchos estudiosos creen que se compilaron, adaptaron y redactaron gran parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y lo hicieron no desde la revelación, sino desde la reconstrucción. Tomaron las mitologías dominantes, las purificaron de politeísmo, las centraron en un solo Dios, y las convirtieron en una narrativa fundacional. ¿Y qué decir del Génesis? Esa obra poética, cargada de simbolismo, que empieza con, en el principio creó Dios, pero incluso esa palabra, Dios, es una traducción limitada. En hebreo se dice Elohim, un término plural. Literalmente, los dioses. Pero la tradición monoteísta forzó su lectura en singular. ¿Por qué un Dios único hablaría en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba? ¿Con los ángeles? ¿Con otros dioses? ¿O simplemente con las voces antiguas que aún resonaban en los textos que los escribas heredaron y reformularon? Los 10 mandamientos, considerados el código moral divino por excelencia, no son tampoco inéditos. El código de Hammurabi, tallado en piedra siglos antes, ya establecía leyes sobre el robo, el adulterio, el falso testimonio. Incluso se presenta como un dictado de los dioses. Pero mientras Hammurabi castiga con precisión legal, el Dios bíblico introduce el miedo como base moral: no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás mi nombre en vano, no te harás imagen. Es un Dios celoso, posesivo, que exige lealtad exclusiva. Una construcción más política que espiritual. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la historia no cambia demasiado. Jesús, el nazareno que predicaba en los caminos polvorientos de Judea, hablaba con un lenguaje profundamente influido por las escuelas filosóficas griegas, las tradiciones ascéticas del budismo y el hinduismo, y la moral estoica.
sus parábolas recuerdan a las historias de sabios orientales. Sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, el desprendimiento, el perdón, no eran exclusivas ni nuevas. Ya se encontraban en los textos del Bhagavad Gita, en los discursos de Buda, en los ensayos de Confucio. El propio concepto del Hijo de Dios no era único. En Egipto, los faraones eran considerados hijos del sol. En Grecia, Hércules era hijo de Zeus. En Roma, el emperador era divinizado. El cristianismo simplemente adoptó ese lenguaje mítico, lo adaptó a un contexto mesiánico, y lo proyectó como verdad absoluta. Y cuando Pablo, el verdadero fundador del cristianismo institucional, expandió la fe hacia el mundo grecorromano, lo hizo utilizando términos filosóficos, conceptos gnósticos y estructuras organizativas heredadas de las religiones mistéricas. Incluso la crucifixión, presentada como el sacrificio único y definitivo, no fue sin precedentes. Las religiones antiguas hablaban de dioses que morían y resucitaban: Osiris, Tammuz, Dionisio, Mitra. Todos ellos representaban el ciclo de la muerte y la vida, del invierno y la primavera, del grano que muere para dar fruto. Jesús encajó perfectamente en ese patrón simbólico. Su historia fue moldeada para resonar con los arquetipos colectivos. Y su resurrección, más que un hecho histórico, fue una construcción teológica para legitimar su divinidad. ¿Y qué hay de los evangelios? No fueron escritos por testigos directos, sino décadas después, en comunidades distintas, con agendas diferentes. Marcos escribe para los perseguidos. Mateo adapta el relato para los judíos. Lucas lo traduce para los griegos. Juan se lanza a lo místico. Todos toman tradiciones orales, las mezclan con textos antiguos, las reinterpretan, y las presentan como relatos biográficos. Pero no son biografías. Son teologías narradas. Y entre ellos hay contradicciones, lagunas, repeticiones. Porque no fueron dictados por el Espíritu Santo. Fueron escritos por humanos, con todas sus limitaciones. La Biblia entonces, no fue la primera. Fue la que sobrevivió. La que logró imponerse. La que ganó la guerra de los relatos. En el Concilio de Nicea, en el siglo IV, se decidió qué textos eran sagrados y cuáles eran heréticos. Evangelios enteros fueron descartados: el de Tomás, el de María, el de Judas. Textos gnósticos, apócrifos, visiones distintas de Jesús y de Dios. Se eligió una versión. Se selló el canon. Y todo lo demás fue quemado, enterrado o condenado. ¿Por qué? Porque el control de la narrativa es poder. Y con ese poder, la Biblia se convirtió en dogma. En arma. En excusa para guerras, cruzadas, inquisiciones. En justificación para esclavitud, misoginia, genocidio. En filtro moral para controlar cuerpos, deseos, pensamientos. Pero en su núcleo más profundo, sigue siendo un palimpsesto de mitos antiguos, de relatos reciclados, de símbolos tomados prestados. No hay nada en ella que no pueda encontrarse, con variantes, en otras culturas, en otros templos, en otras tablillas de barro. Entonces, ¿por qué se le da tanta autoridad? ¿Por qué se le teme tanto? ¿Por qué se le adora tanto? Porque es cómoda. Porque ofrece respuestas. Porque da sentido. Porque al final del día, los humanos no buscamos la verdad, sino consuelo. Y la Biblia consuela. Promete orden en medio del caos. Justicia después de la injusticia. Vida después de la muerte. Un Padre amoroso que nos espera, aunque todo aquí abajo se derrumbe. Y eso es poderoso. Pero si queremos despertar, si queremos crecer espiritualmente, si queremos dejar de ser niños asustados en un mundo incierto, debemos atrevernos a ver la Biblia por lo que es, un testimonio de la evolución humana, de su miedo, su esperanza, su lucha por comprender lo incomprensible. No una carta dictada por Dios, sino un espejo de lo que fuimos, de lo que somos, y si no cuestionamos, de lo que seguiremos siendo. Porque lo divino, si existe, no necesita una sola voz, ni una sola historia, ni una sola verdad. Tal vez Dios, si está en alguna parte, no está en las páginas de un libro antiguo, sino en la libertad de pensar, de sentir, de crear. Y eso no tiene canon.